Muy bien, vamos a comenzar con un estudio sobre el movimiento, un pequeño recordatorio de qué es el movimiento. Se dice o se entiende que es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Posteriormente vamos a comenzar a resolver algunos problemas sobre distancia y desplazamiento. Muy bien, en su libro de texto Física de Editorial Pearson, en la página 45, ustedes van a encontrar el ejemplo 2.1 que dice de la siguiente manera: con referencia a la figura 2.2, ¿cuál es la distancia entre la tienda de abarrotes y la casa de tu amigo? Muy bien, podemos observar en la imagen, siempre vamos a tener un punto llamado origen, es decir, desde donde se inician todas las mediciones. Podemos observar que en el origen tenemos algo ahí que se llama la casa de tu amigo. Luego hay una distancia de la casa de tu amigo hacia tu casa que es de 2.1 kilómetros, y de donde se encuentra tu casa hasta la tienda de abarrotes hay otra distancia de 4.3 kilómetros. Muy bien, con esos datos vamos a dar solución al problema anterior y nos quedaría de la siguiente manera. Muy bien, dando continuidad a la resolución del problema, vamos a recordar que dice de la siguiente forma: ¿cuál es la distancia entre la tienda de abarrotes y la casa de tu amigo? Muy bien, la tienda de abarrotes y la casa de tu amigo. Recordemos que de la casa de tu amigo usted puede verificar la figura en su libro de texto. Hasta donde está tu casa hay una distancia de 2.1 kilómetros, así que a eso nosotros le podemos llamar como distancia 1. Es una forma un poquito más larga de trabajarlo, pero facilita la comprensión de los problemas. Luego verificamos que hay otra distancia, le vamos a llamar distancia número 2, desde tu casa hasta la tienda de abarrotes, y esa distancia usted puede verificar en la imagen que es de 4.3 kilómetros. Muy bien, el problema le está pidiendo la distancia que existe desde la casa de tu amigo hacia la tienda de abarrotes. Y recuerde que desde la casa de tu amigo hasta tu casa hay una distancia número 1 que es de 2.1 kilómetros. Y luego desde tu casa hasta la tienda de abarrotes hay otra distancia número 2 que es de 4.3 kilómetros. Quiere decir que la distancia total es igual a la suma de esas dos distancias. Usted puede verificar en la imagen del libro de texto. La suma de esas dos distancias tenemos 2.1 kilómetros más 4.3 kilómetros, y eso nos da un total de 6.4 kilómetros. Quiere decir que esa es la distancia que existe entre la casa de tu amigo y la tienda de abarrotes. Algo que debe de tomarse en cuenta es que en todos los problemas las distancias siempre nos va a dar un valor positivo. Bien, dando continuidad al problema 2.2 o un problema de práctica que tiene usted en la página 45 de su libro de texto, dice de la siguiente manera: ¿cuál es la distancia de un viaje entre tu casa y la tienda de abarrotes, luego a la casa de tu amigo y por último de vuelta a tu casa? Muy bien, recordemos la imagen. Siempre tenemos que tener un punto de origen, que es de donde se inicia todo. Sería la casa de tu amigo. Luego hay una distancia, recordemos nuevamente, usted puede verificar ahí, de 2.1 kilómetros hacia tu casa y otra distancia hacia la tienda de abarrotes. Ahora bien, tenemos que buscar un poco de lógica y sentido a lo que nos pide el problema. Muy bien, el problema dice que va a iniciar el recorrido en tu casa. Vas a la tienda de abarrotes, recorres una distancia, luego vas hasta la casa de tu amigo, otra distancia, y de la casa de tu amigo regresas hasta tu casa. Muy bien, ahora vamos a plantearlo en forma matemática y darle solución. Bien, planteando los datos teníamos la distancia 1, que era de 4.3 kilómetros, que era la distancia de tu casa
hacia la tienda de abarrotes. Luego había la distancia de la tienda de abarrotes hacia la casa de tu amigo, que era de un total de 6.4 kilómetros. Y por último, la distancia de la casa de tu amigo hacia tu casa. La distancia total va a ser igual a la suma de estas tres distancias. La distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Si nosotros hacemos esa suma, 4.3 kilómetros más 6.4 kilómetros más 2.1 kilómetros, eso nos va a dar un total de 12.8 kilómetros. Quiere decir que esa es la distancia total del viaje. Muy bien, vamos a ver ahora un nuevo concepto que es el desplazamiento. El desplazamiento se dice que es el cambio de posición de un objeto y se representa por la siguiente fórmula. Delta X es igual a la posición final menos la posición inicial. Algunos casos que debemos tomar en cuenta para el desplazamiento son que el desplazamiento puede ser positivo, al igual que la distancia. Pero a diferencia de ella también puede ser negativo. La distancia, recuerde que nunca va a ser negativa. Y en algunos casos el desplazamiento puede ser incluso igual a 0. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando el punto de inicio sea exactamente el punto de finalización. Muy bien, tenemos un ejemplo que dice de la siguiente forma. ¿Cuál es el desplazamiento? Con referencia a la figura 2.4 que está en la página 46 del libro de texto, ¿cuál es el desplazamiento en el viaje desde el salón de física hacia el salón de música y luego al salón de matemáticas? Bien, procedamos a ver la figura que está en la página 46. Muy bien, recordemos, como en el caso anterior, siempre tenemos que tener un punto de inicio. Para nuestro caso, el punto de inicio sería la biblioteca. Podemos observar que de ahí comienza toda la medición. De la biblioteca al salón de física tenemos la cantidad de 5 metros. Hasta el salón de matemáticas tenemos la cantidad de 8 metros. Y hasta el salón de música tenemos la cantidad de 14 metros. Lógicamente podríamos encontrar las distancias respectivas que hay entre un salón y otro, que nos van a servir en algunas aplicaciones de este problema. Muy bien. Tenemos la posición final, es decir, la que esté más retirada del punto de inicio, y la posición inicial, que lógicamente es la que va a estar más cerca. Muy bien, ¿cómo la vamos a poder identificar? El problema decía, ¿cuál es el desplazamiento en un viaje desde el salón de física al salón de música? Bueno, si ustedes pueden verificar la imagen en su libro de texto, desde el salón de física hasta el salón de música, ¿cuál es la distancia que existe entre ellos? Y luego nos pide desde el salón de música hasta el salón de matemáticas. Entonces, desde el salón de música hasta el salón de matemáticas es volver a regresar cierta distancia. ¿Cuál sería la distancia que estaríamos regresando? Estaríamos regresando la cantidad de 6 metros. Quiere decir que esos 6 metros no los vamos a tomar en cuenta para el desplazamiento, porque es como ir de un punto de inicio a un punto de finalización, como decir de un punto A a un punto C, pero en medio está un punto B y luego regreso. En el desplazamiento eso no se toma en cuenta, el hecho de regresar. En la distancia sí se toma en cuenta, pero en el desplazamiento no. Pues básicamente esa es la aplicación que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cuál sería nuestro punto final? Tenemos ahí la cantidad de 8 metros, que sería el salón de matemáticas, y la posición inicial sería la que tenemos la distancia de 5 metros, que es donde está ubicado el salón de física. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento total? 8 metros menos 5 metros nos da un total de 3 metros. Este es el desplazamiento. Si en dado caso nos hubieran pedido encontrar la distancia, pues ahí tendríamos que sumar todos los recorridos que hicimos. La distancia 1, que fue de 9 metros, que es el recorrido que se hizo desde el salón de física hasta el salón de música. Luego, otra distancia que es de 6 metros,
que es del salón de música al salón de matemáticas, y el valor de la distancia total es igual a 15 metros. Pueden verificar ustedes de que distancia y desplazamiento pues no es lo mismo. Muy bien, y el último ejemplo dice: ¿cuál es el desplazamiento de un viaje del salón de matemáticas al salón de música y luego a la biblioteca? Y también preguntan cuál es la distancia del viaje. Siempre con la figura 2.4, que esa la podemos encontrar en la página 46 del libro de texto. Muy bien. La distancia al salón de matemáticas es 8 metros, la podemos verificar, y hasta el salón de música son 14 metros. Por lo tanto, del salón de matemática al salón de música podemos verificar que hay 6 metros de distancia. Del salón de música hasta la biblioteca tenemos un total de 14 metros, pero están inmersos esos 6 que hemos encontrado anteriormente, es decir, estos que hemos tomado ahí. Y para el desplazamiento pues no cuentan. Entonces, ¿cuál sería el valor o la distancia final en el desplazamiento? Sería el total de 8 metros, que sería el salón de matemáticas, hasta la posición inicial, que sería la biblioteca. ¿Por qué eso es igual a 0 metros? Porque es de donde se inician todas las mediciones. Entonces a 8 le restamos 0, tenemos 8 metros, que eso sería el desplazamiento. No toma en cuenta el hecho de ir al salón de música y regresar. Recuerden que eso no se cuenta para el desplazamiento. Más para la distancia sí se cuenta. Entonces, para la distancia total tenemos 6 metros más 14 metros. ¿De dónde salían esos 6 metros? Es la distancia que hay del salón de matemáticas hasta el salón de música, más los 14 metros que existen del salón de música hasta la biblioteca.